Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario online Gestión del impacto emocional en el paciente hemato-oncológico, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, que este año lleva como lema Te unes al cambio. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello contamos con la presencia de doña Isabel López, psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Muchas gracias, Isabel. Recuerden que la ponente dispondrá de aproximadamente unos 30 minutos y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado preguntas. Y sin más dilación, adelante, Isabel. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues me gustaría agradecer que estéis ahí escuchándome y que me dediquéis un ratito de vuestra tarde. Voy a hablar de la gestión del impacto emocional en el paciente hemato-oncológico, ¿vale? Es algo muy amplio. Con lo cual, en primer lugar, voy a daros algunos conceptos para poner un poquito de contexto, ¿vale? Primero, pues la definición de cáncer hematológico, que es aquel cáncer que se origina en el tejido que forma la sangre, ya sea en la médula ósea o en los órganos linfoides, ¿vale? En la siguiente diapositiva he hecho un esquema de resumen pues de los tipos de cánceres hematológicos, ¿vale? Porque cuando normalmente oímos cáncer hematológico, cáncer en la sangre, la primera palabra que se nos viene a la cabeza o a la que la mayoría de la gente se le viene a la cabeza es la leucemia, ¿no? Pero los cánceres hematológicos son muchos y muy variados. Bueno, para empezar, la leucemia no solo hay una, a pesar de lo que mucha gente puede pensar, sino que hay diferentes tipos de leucemia, ¿no? También tenemos diferentes tipos de linfoma, quizá el más conocido sea el Hodgkin, que tiene dos manifestaciones, y también están los no Hodgkin, que simplemente pues, es como un cajón desastre donde se agrupan todos los linfomas que no cumplen los requisitos para ser un linfoma Hodgkin. Y ahí nos encontramos con más de 30 tipos de linfomas, ¿no? Y también tenemos mieloma múltiple y los síndromes mielodisplásicos. Simplemente esta diapositiva lo que quiero es reflejar que hablamos de cánceres hematológicos, pero hay muchas posibilidades, hay mucha variabilidad, hay diferentes enfermedades con diferentes síntomas, con diferentes presentaciones, con diferentes tratamientos. Incluso, pues eso, los 30 tipos de linfoma no Hodgkin que os comentaba, hay enfermedades que están consideradas raras por su baja prevalencia, porque se presentan en muy poquitos casos, ¿vale? O sea que aunque hablamos de cáncer hematológico, que es un único concepto, nos estamos refiriendo a un amplio abanico de patologías. Y aquí simplemente pues mencionaros que al igual que pues, en los tumores sólidos, como pueda ser el cáncer de mama o el cáncer de próstata, que quizás sean más conocidos, aquí también hay tratamientos que son compartidos, ¿no? Que nos pueden sonar, pues como es la quimioterapia, como son las terapias dirigidas o como es la inmunoterapia. Y luego tenemos un tratamiento que es específico para cánceres hematológicos, que es el trasplante de médula ósea, que es un tratamiento que seguro que os suena, pero que también pues, suele ser bastante desconocido y puede generar muchas dudas e incertidumbre. Y ahora ya sí que me meto, una vez realizado este contexto, me meto pues ya de lleno un poco en lo que nos ocupa este seminario, ¿no? Que es la gestión de la parte emocional de la enfermedad. Para eso, y para poderlo entender, porque el proceso de enfermedad a veces es un proceso muy largo y puede pasar por diferentes momentos o diferentes etapas, pues para comprenderlo mejor me gusta dividirlo en varias etapas, como veis aquí. En primer lugar, el diagnóstico, luego la etapa de tratamientos, la etapa de la remisión, donde pues, podemos decir que la persona ya está libre de enfermedad. Luego puede aparecer la recaída y luego la etapa de final de vida, ¿vale? Estas dos últimas etapas no son necesarias y no se dan en todos los casos, ¿vale? Puede acabar el proceso de enfermedad con la remisión o puede haber una recaída y luego puede haber remisión, o sea, no siempre nos encontraríamos ante una etapa de final de vida. Y ahora os voy a decir un poquito, os voy a explicar etapa por etapa, ¿vale? ¿Cuáles son las características
generales o qué pasa en cada etapa y cuál es la sintomatología psicológica, las emociones que pueden ir asociadas a estos cambios que se producen en cada etapa, ¿vale? Voy a empezar por el diagnóstico, ¿no? Lo primero que nos sucede es un bloqueo, el shock, ¿no? Pues muchas veces el diagnóstico es inesperado, ¿no? En muchos cánceres hematológicos pasa que el diagnóstico llega en un análisis rutinario, o sea, nos lo encuentran por casualidad y no hay ningún síntoma, ¿no? Bueno, simplemente pues se ve reflejado en una analítica que nos pueden hacer pues muchas veces o bien porque vas al médico de cabecera o bien en análisis que se hacen en las revisiones laborales, ¿no? Con lo cual, pues nos encontramos con algo con lo que no contábamos, ¿no? Y no teníamos ninguna pista que nos hiciera sospechar que nos pasaba nada, ¿no? El shock también aparece en los pacientes que ya, bueno, pues por las pruebas que van realizando, por el camino que van recorriendo, ya se puede imaginar que puede haber una enfermedad grave o puede haber una sospecha de cáncer y finalmente nos la confirman, ¿no? Ahí también se produce ese shock porque, bueno, pues uno siempre mantiene una cierta esperanza de que no sea eso y de que sea otra cosa. Es una enfermedad que produce cambios en todas las esferas de la vida, ¿no? A nivel laboral, pues en la etapa de tratamientos, pues muchas veces tenemos que dejar de trabajar, ¿no? Porque no son compatibles los tratamientos, la sintomatología, los efectos secundarios con trabajar. También pues, a nivel de la vida familiar, a lo mejor tenemos que delegar en familiares nuestros determinadas actividades o determinadas rutinas que realizábamos nosotros. En la vida social, bueno, pues a veces no podemos porque no nos encontramos bien físicamente o porque no nos encontramos bien anímicamente, no podemos mantener pues a lo mejor una rutina de vernos con nuestros amigos, de salidas. Bueno, pues se producen cambios en todas las esferas de la vida. Como os decía antes, os decía que la leucemia es la patología que más conocemos, pero hay otras muchas patologías que no nos suenan de nada, no hemos oído nunca hablar de ellas y muchas veces incluso cuando nos dan el diagnóstico es la primera vez que oímos hablar de esto, ¿no? Y no sabemos lo que es, con lo cual hay un gran desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Esto nos genera mucha incertidumbre, ¿no? Pues no sabemos que esto existe, no sabemos cómo es, no sabemos si tiene tratamiento, cómo van a ir los tratamientos, o sea, bueno, pues se abren un montón de interrogantes de aquí en adelante que nos generan muchísima incertidumbre, ¿no? Y aparecen emociones como las que tenéis ahí reflejadas, o sea, pueden aparecer muchísimas más o no pueden aparecer estas emociones. Quiero decir, aunque es frecuente que aparezcan estas emociones en esta etapa y en las etapas siguientes, no tienen por qué manifestarse. Es importante que tengamos en cuenta que cada persona es única y que puede vivir el proceso de enfermedad de manera diferente. Con lo cual, si notamos, pues esperamos sentirnos de una manera y no nos sentimos así, no necesariamente tiene por qué estar mal, ¿vale? Entonces, como os decía, pues en esta etapa pues aparecen, por ejemplo, muchos miedos, pues miedos asociados al sufrimiento, a la muerte, a pasarlo mal, a que no funcionen los tratamientos. También aparece, o es frecuente que aparezca, pues manifestaciones de rabia o de ira, ¿no? Por la sensación de injusticia. Aparece la pregunta que es muy frecuente de ¿por qué a mí? ¿No? Si yo no he hecho nada, si yo soy una persona sana, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Vale? También puede aparecer la culpa, pues culpa porque a lo mejor teníamos algún síntoma o estábamos notando algo y lo hemos achacado a otra cosa y lo hemos dejado pasar y hemos esperado mucho tiempo en ir al médico, ¿no? Y pensamos que si hubiéramos ido antes, las cosas serían diferentes, ¿no? O culpa, por ejemplo, por no habernos cuidado lo suficiente. Pues, por ejemplo, en una persona que fumadora, ¿no? Que ha fumado toda la vida y que no ha dejado de fumar, pues puede aparecer la culpa por esa sensación de tenía que haber dejado de fumar, si hubiese dejado de fumar, esto no me hubiese sucedido, ¿no? Y también, pues bueno, puede aparecer la tristeza pues asociada pues con todos los cambios o con todas las pérdidas a las que uno tiene que hacer frente, ¿no? Pues a lo mejor tenemos proyectos, planificaciones y de repente pues llega la enfermedad y lo cambia todo y esto nos hace sentirnos tristes. Luego ya empezamos un poco con la etapa de los tratamientos, ¿no?
Son tratamientos que normalmente tienen asociados muchos efectos secundarios. Imaginaros, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía antes, de un paciente que se encuentra bien, que no tiene ninguna sintomatología, no se ha notado nada, está haciendo su vida con normalidad y en una analítica rutinaria le encuentran algo, le diagnostican algún tipo de cáncer hematológico, ¿vale? Es frecuente que en estos pacientes a lo mejor desde inicio no se dé un tratamiento, que se empiece con revisiones y que el tratamiento venga más adelante. Pero estamos ante personas que se encontraban bien y que tienen que administrarse unos tratamientos que tienen estos efectos secundarios y son los efectos secundarios los que nos hacen sentirnos mal, ¿no? Entonces, esto va un poco en contra de la lógica y cuesta asimilar. Entonces, estos efectos secundarios también pueden repercutir en que tengamos, pues a lo mejor, una menor autonomía o una mayor dependencia. Pues, por ejemplo, a lo mejor necesitamos de la ayuda de familiares para determinadas actividades que realizábamos antes o necesitamos que nos acompañen a los tratamientos. Y entonces, pues eso es un cambio importante, ¿no? Y luego también se pueden producir cambios en la capacidad funcional y cognitiva por estos propios efectos secundarios. Pues hay, por ejemplo, pues mucho cansancio, mucha fatiga, agotamiento que nos impide pues realizar nuestra vida con normalidad y también nos pueden afectar a nivel cognitivo. Es frecuente que el tratamiento con quimioterapia, por ejemplo, pues afecte a la capacidad de retención de la información, a la memoria, a la capacidad de concentración y eso obviamente pues va a influir en nuestra calidad de vida. Todo esto que os estoy explicando pues puede generar emociones pues como el miedo, la culpa nuevamente o la tristeza por todos los cambios que se están produciendo en nuestra vida. Luego pasamos, si todos los tratamientos van bien, todo funciona bien, pues pasamos a la etapa de remisión o de estar libres de enfermedad, que nos dicen muchas veces los médicos, ¿no? Esta etapa, como os pongo aquí, pues muchas veces se vive obviamente con alivio o con alegría, porque bueno, pues obviamente pues hemos terminado los tratamientos y ya pues estamos en remisión, no hay enfermedad y pasamos a esta etapa de revisiones. ¿Vale? Pero también, a pesar de lo que muchas veces nosotros podemos pensar o nuestros seres queridos que están alrededor pueden pensar, no todo es alivio y alegría, sino que pues, también hay unas características o unas circunstancias que hacen que esta etapa también sea complicada a nivel emocional y que haya cosas que tenemos que gestionar. Por ejemplo, nos empiezan a espaciar las consultas, ¿no? Estamos acostumbrados pues, a tener revisiones o a tener consultas con nuestro hematólogo, luego ir al tratamiento, nuestras analíticas, nuestras pruebas, que nos dan una sensación de que, bueno, pues de que nos están mirando, de que nos están viendo, de control, de que cualquier pequeña cosa que pueda aparecer se va a ver y se va a poder tratar. Cuando nos empiezan a espaciar las consultas, pues tenemos esa sensación un poco de que nos sentimos un poco desprotegidos, ¿no? Y nos pueden aparecer pensamientos del tipo, ¿y si mientras entre una revisión y otra revisión me sale algo y no me lo ven, qué puede pasar, ¿no? Entonces nos podemos sentir más vulnerables, más frágiles. También tenemos que recuperar o tenemos la idea de que tenemos que recuperar hábitos anteriores y rutinas previas, ¿no? Esto puede ser difícil porque a lo mejor tenemos algún tipo de secuela de los tratamientos a largo plazo que nos impide pues volver a nuestra rutina o volver a realizar la actividad de la manera que la realizábamos antes, ¿no? También pues tenemos que hacer frente a numerosas pérdidas, bueno, pues por esas secuelas que nos impiden recuperar nuestra vida previa o a lo mejor fruto del tratamiento y de las secuelas nos han dado, por ejemplo, pues una incapacidad para trabajar, con lo cual, bueno, pues tenemos que hacer frente pues a esa pérdida de nuestra parte profesional, de nuestro desarrollo profesional o de la proyección que nosotros teníamos presente para nuestra vida laboral. Y luego también el síndrome de la espada de Damocles, que bueno, es una manera de llamar el miedo a la recaída, ¿no? Pues el hecho de siempre que aparecen preguntas o
o cuestiones relacionadas con y si la enfermedad vuelve, y si tengo que volver a pasar por todo esto, cómo sería, cómo serían los tratamientos y un poco pues todos esos ISIS que decimos nosotros, ¿no? Pues todo esto pues genera ya, como ya os decía, pues esa sensación de vulnerabilidad. También puede haber obviamente alivio y alegría, tristeza por las pérdidas, por los cambios, miedo, pues sobre todo pues eso, a la recaída, a si la enfermedad puede volver, y también pues nos podemos sentir solos y podemos tender al aislamiento, porque a veces, pues como os decía al principio, se produce como un choque entre lo que nuestros familiares o nuestros seres queridos pueden pensar, que es, bueno, pues ya está, ya volvemos a la normalidad, ya recuperamos nuestra vida, y bueno, pues a veces esto no es tan rápido, no es tan fácil, se requiere de tiempo y el paciente pues se puede sentir incomprendido, ¿no? Y puede aparecer pues esta soledad y esta tendencia al aislamiento. Como os decía antes, no siempre aparece la recaída, no es algo que se produzca de manera sí o sí, no es algo no es algo por lo que tengan que pasar todos los pacientes, pero puede llegar pues la recaída, ¿no? Aparecen pues pensamientos pues de fracaso, de frustración, pues todo esto que he hecho, todo el esfuerzo, todo lo mal que lo he pasado con los tratamientos, con los efectos secundarios, no ha servido para nada, con lo cual pues ese esfuerzo no ha servido para nada, o la sensación de tener que volver a empezar, ¿no? Pues de otra vez volver a pasar por todos los tratamientos, por todos los efectos secundarios, por todas las dificultades, cuando a lo mejor pues ya estábamos recuperando nuestra vida o ya estábamos con una rutina establecida, ya habíamos vuelto a nuestro trabajo, a nuestra vida habitual y otra vez volvemos a empezar. A veces pasa que hacemos una atribución errónea de la recaída y podemos pensar que los profesionales sanitarios o los médicos no nos han ofrecido el mejor tratamiento o no nos han, bueno, no han sabido dar con la forma de darnos el tratamiento que necesitábamos. Y esto puede generar una cierta desconfianza. O también podemos tener la sensación de que pues, tendríamos que haber buscado más tratamientos, que tendríamos que haber acudido a más médicos y que pues, por no habernos movido más también puede aparecer la culpa. Y también pues, reconectamos con miedos y emociones pasadas que ya creíamos superadas o que ya teníamos superadas y nos supone volver a pasar por todo esto que habíamos pasado previamente. Pues como os decía, ya os adelantaba algunos, pues pueden aparecer pues sentimientos de fracaso, frustración, impotencia, desconfianza, miedo, rabia o ira, pues por la injusticia de tener que volver a pasar otra vez por el proceso, de tener que someterme otra vez a los tratamientos o, como os comentaba también, la culpa. Y ya por último os voy a hablar de la etapa de final de vida. Bueno, en ocasiones los tratamientos no funcionan, no dan los resultados que obtenemos y bueno, pues nos encontramos ante esta etapa bueno, pues de final de vida porque a nivel curativo ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues pueden aparecer pues, emociones pues, como las que os describo aquí, ¿no? Y se produce pues, este bloqueo emocional, ¿no? Porque supone pues tener que asumir que pues todo lo que nos viene delante y todas las, bueno, pues que todo lo que hemos vivido, todas las estrategias, todas las herramientas, todo lo que hemos intentado hacer, pues no nos ha servido, ¿no? También se producen alteraciones cognitivas, puede aparecer malestar existencial, pues relacionado un poco con el propósito o el sentido de la vida, o con la trascendencia, ¿no? Lo que queda aquí después de nosotros, y también puede aparecer la necesidad de resolver asuntos pendientes o de pues, resolver algún tipo de conflicto o de circunstancia que tuviéramos ahí pues un poco dejada de lado y ahora pues de repente se vuelven algo importante para nosotros, ¿no? Pues aparece obviamente pues el miedo pues al sufrimiento, al dolor, a la propia muerte, miedo también relacionado con el sufrimiento,
de nuestros seres queridos, ¿no? Con el hecho de nuestros seres queridos que lo pasen mal, que sufran por nuestra causa, o de que ellos, pues, cómo lo llevarán o cómo lo gestionarán cuando nosotros no estemos. Puede aparecer, pues, tristeza o desesperanza, pues, asociada con todas las pérdidas a las que vamos a tener que hacer frente, ¿no? Pues de una vida futura, de proyectos, de planificaciones, bueno, pues de cosas que se ven truncadas por esta situación, ¿no? Y esto nos puede llevar, pues, a tener una desmoralización. Esto han sido, como si dijéramos, como os decía al principio, como unas pinceladas muy generales, muy a grosso modo, y sí que es importante que, como he dicho, perdonadme que insista, pues esto es un proceso que cada persona puede vivir de manera diferente, cada persona es única y puede tener, pues, diferentes maneras de afrontarlo. Ya, como os digo, estas son unas ideas generales. Y ahora también de manera general, como no puede ser de otra manera, pues os voy a dar unas ideas y unas recomendaciones que os pueden ayudar, pues, a sobrellevar esta sintomatología psicológica o estas emociones, pues a gestionarlas de la mejor manera posible para convivir con la enfermedad y durante todo el proceso de la mejor manera posible. Ante un diagnóstico de un cáncer hematológico, lo primero es que tenemos que ser conscientes de que hay mucha información que tenemos que asimilar, que tenemos que procesar. Hay mucha información nueva. Acordaros que incluso, pues eso, hay personas que se enteran de que un cáncer existe cuando se lo diagnostican, con lo cual la información que tenemos no es ninguna y de repente, pues, nos inundan con información sobre la enfermedad, sobre pruebas, sobre tratamientos. Entonces hay mucho que digerir y que procesar, ¿vale? Y para esto, obviamente, hace falta tiempo. ¿Vale? Y luego es muy importante ser consciente de que cada persona podemos tener un ritmo diferente. O sea, no se tarda ni un día ni dos, y una persona puede tardar más y otra persona puede tardar menos, y no por eso uno lo está haciendo necesariamente bien y otro lo está haciendo necesariamente mal. Cada uno tenemos nuestros propios tiempos y es importante respetarlos y permitirnos, ¿no? Ese tiempo de asimilación y de procesamiento. También, bueno, pues en el proceso de adaptación, que obviamente es algo para lo que también hace falta tiempo, ¿no? Que empieza desde el diagnóstico, pues es importante no dejar de hacer cosas en la medida de lo posible, ¿no? Tenemos que intentar ver cómo podemos hacer las cosas que hacíamos antes de una manera diferente. Pues, por ejemplo, una persona que está acostumbrada, pues, a hacer deporte, que sale a correr todas las mañanas y que corre, por ejemplo, 1 hora todos los días, pues a lo mejor en una etapa de tratamientos, con efectos secundarios, con malestar físico, con cansancio, con fatiga, no puede correr 1 hora todas las mañanas y a lo mejor no puede correr o no puede hacer este esfuerzo. Bueno, pues a lo mejor puede salir a caminar todos los días, a dar un paseo y a moverse, pues, de otra manera. Como os decía anteriormente también, es una etapa de mucha vulnerabilidad y mucha incertidumbre, y es una etapa en la que tenemos mucha falta de sensación de control. Hay muchas cosas nuevas, muchos cambios, un camino que nos van marcando y nosotros, pues, vamos tomando pequeñas decisiones, pero a veces, pues, tenemos la sensación de que esto nos controla a nosotros y que nosotros no lo controlamos. Evidentemente hay muchas cosas que escapan de nuestro control y es importante que en la medida de lo posible nos centremos en las cosas que sí podemos cambiar, que sí dependen de nosotros y no tanto en las que no dependen. Por ejemplo, no depende de mí que tenga o no tenga efectos secundarios de la quimioterapia, ¿no? Eso, pues, depende del tratamiento que nos administren, pero a lo mejor lo que sí que puedo hacer es buscar información o pedir información a mi hematólogo sobre los efectos secundarios que tiene la quimioterapia y qué puedo hacer para paliarlos, ¿no? Pues algo que puede ser muy frecuente, que es el tema, pues si me noto con náuseas o me noto con vómitos, pues comentárselo a mi hematólogo para que me pueda prescribir una medicación para controlar o para manejar esas náuseas y esos vómitos y hacerlos más llevaderos.
Y luego es importante también que dejemos espacio para el malestar. No nos gusta sentir emociones desagradables, no nos gusta estar tristes, no nos gusta estar preocupados, no nos gusta estar, pues eso, estar preocupados, dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Pero en una situación como esta es algo que es imposible. ¿Cómo no nos vamos a preocupar si nos han diagnosticado un cáncer hematológico, si nos están dando muchísima información, si no nos dan la certeza de qué va a pasar, de si el tratamiento va a funcionar o no? Pues obviamente tenemos que sentirnos así. Pretender no sentirnos así es un imposible. Lo que va a pasar es que, bueno, pues nos vamos a seguir sintiendo así y además nos vamos a frustrar de intentar sentirnos de una manera diferente a la que toca. Con lo cual, tenemos que dejar ese espacio para el malestar, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es, pues, poner en marcha determinadas estrategias que nos ayuden, pues, a sobrellevar ese malestar, a convivir de la mejor manera posible con la enfermedad y con el proceso de tratamientos, pero tenemos que tener en cuenta que el malestar es algo que va a estar presente, aunque, como os decía antes, no nos guste y no sea algo que hayamos elegido ni que nosotros hayamos decidido. Pero tenemos que tener en cuenta que es algo que está ahí. Y bueno, ya para finalizar y para no extenderme más, voy a dar algunas recomendaciones generales. Algo que suele ser de mucha utilidad es expresar nuestras necesidades y nuestros deseos. Expresar nuestras necesidades, pues, a nuestro hematólogo, hablar de lo que es importante para nosotros, de cómo nos gustaría afrontar el tratamiento, expresar las dudas, las cuestiones, las preguntas. También hablar con las personas de nuestro entorno. Es frecuente que, obviamente, nuestros seres queridos ante esta situación, pues, nos quieran ayudar y nos quieran ayudar de la mejor manera posible. Normalmente, cuando nosotros no les decimos cómo ayudarnos o no expresamos lo que nosotros necesitamos, ellos nos ayudan en la manera en la que ellos creen conveniente, pues bien porque a ellos les ha servido, porque es algo que a ellos les serviría o porque es algo que han visto que en estas situaciones con otras personas funciona, ¿no? La mejor manera de que ellos nos ayuden y de sentirnos acompañados por ellos es que nosotros les digamos, pues, lo que necesitamos y cómo nos pueden ayudar. ¿Vale? También algo que puede ser de utilidad es el desahogo emocional. Bueno, pues hablar un poco de cómo nos sentimos, de qué estamos pensando, de qué es lo que nos preocupa, ¿no? Darle salida pues a todas esas ideas, a todas esas preocupaciones que tenemos en la cabeza. Bien lo podemos hacer, pues, con las personas de nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. También lo podemos hacer con los profesionales, pues, con nuestro hematólogo, con las enfermeras o enfermeros del hospital de día, o pues también a través de los psicólogos en caso de que sea necesario, ¿no? A veces también, pues, nos preocupa, pues, hablar con nuestros seres queridos o no les queremos cargar con esas preocupaciones, ¿no? Porque, bueno, pues queremos evitarles el sufrimiento, queremos que no lo pasen mal, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos pedir ayuda de profesionales o bien también podemos manifestar, pues, sacar esas emociones, esas preocupaciones, pues por medio de otras, bueno, pues de expresión artística, como si dijéramos, pues podemos pintar, lo podemos expresar, pues, a través de la música o mediante la escritura. También es importante que en la medida de lo posible y siempre que nuestra condición física nos lo permita o adaptándolo a nuestra condición física, mantengamos un nivel de actividad adecuado. ¿Vale? Mediante la realización, pues, de actividades que nos gusten, de actividades que no sean gratificantes, satisfactorias, porque eso va a redundar en nuestro bienestar, va a hacer que nos sintamos mejor y luego además también, pues, nos va a intervenir el factor distracción, que también nos va a ayudar un poco, pues, a desconectar o a dejar de lado un poco esas preocupaciones por un momento. Y como os decía antes, pues también pedir ayuda.
pues a cualquiera de los profesionales que están implicados dentro de este proceso. Cuando pues, os decía que tener estas emociones, tener estas preocupaciones, miedo, tristeza, todo esto es algo que es normal, que no es en sí algo patológico, no es algo que sea pues, en sí tratable, pero a veces pues, la intensidad es alta, la frecuencia o sentimos que esas emociones pues, nos desbordan y no podemos manejarlas o que necesitamos ayudas para canalizarlas o para manejarlas mejor. Bueno, pues ahí se puede pedir ayuda de pues, psicólogos o psicólogos, que son psicólogos expertos en hemato-oncología, que nos pueden ayudar pues, a gestionar ese proceso, a darnos algunas pautas o algunas herramientas que nos ayuden pues, a gestionar todos estos cambios y bueno, pues todo lo que va relacionado o relativo al proceso de la enfermedad oncohematológica. Y bueno, pues hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo y bueno, pues si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, a lo largo del seminario sí que hemos recibido alguna pregunta, así que voy a pasar directamente a leerlas, ¿vale? La primera de ellas dice que, bueno, es un paciente que cuenta que se está dando cuenta de que tiene mucha rabia y que lo acaba pagando con su familia. Y bueno, la pregunta que hace es que qué puede hacer para gestionarlo. Bueno, pues en primer lugar, lo más importante es que te has dado cuenta o que has identificado que estás sintiendo esto, que esto es algo que está pasando y que está interfiriendo pues a lo mejor en la relación con tus familiares, ¿no? Y que estás dispuesto a ponerle solución. Como he comentado antes, es una emoción que es frecuente y es una emoción que es normal. Y también tenemos pues, que normalizar y validar el sentirnos así. ¿Vale? Y luego hay algunas estrategias que pueden ayudarnos a canalizar esta emoción, ¿no? Como os decía antes, pues a lo mejor es importante que pues, con estos familiares, con los que notas que te pase esto, pues hables abiertamente de que esto te está pasando, ¿no? De que te estás sintiendo así, de que pues estás enfadado, de que tienes mucha rabia. Y que a lo mejor por eso, pues a lo mejor pues, entiendo que a lo mejor pues, estás más irritable o contestas de una determinada manera o tal, para que ellos sean conscientes de que esto es algo que te está pasando y que es fruto pues de la enfermedad, que es lo que te está haciendo sentir y que no es una cosa que va personalizada o que va en contra de ellos, ¿no? Sino que es algo que te está pasando y es fruto pues, de la frustración o de la impotencia o de la sensación de injusticia. Y otra cosa que podemos hacer quizá pues para canalizarla, como comentaba antes, pues puede ser, por ejemplo, a través del ejercicio físico, si eres una persona activa o eres una persona que te mueves, pues a través del ejercicio físico de carácter moderado y siempre, claro, obviamente adaptado a tu situación física, a tu condición y si tienes dudas es muy importante también que consultes a los profesionales médicos, a tu hematólogo, en la medida en la que lo puedes hacer, pues el ejercicio te puede ayudar, pues a lo mejor correr o algún tipo de ejercicio de impacto como el boxeo, suele ser muy útil para canalizar, para sacar esa rabia, ¿no? Y también puede ser muy útil algo que justo acabo de comentar, que también es bueno, pues expresarla a través de otros medios, pues como de la pintura, de la escritura o bueno, pues incluso hay algún paciente que toca algún instrumento, que hace música y lo manifiesta pues a través de la música o de la pintura, bueno, pues algo que tú realices y que te pueda ayudar a sacar todo eso que llevas dentro. Muchísimas gracias, Isabel. Voy a trasladarte la siguiente pregunta. Bueno, es un paciente también que nos cuenta que le queda poco tiempo para acabar con el tratamiento. Dice que por otros pacientes que están curados, bueno, que sabe que suelen tener mucho miedo a las recaídas, pero él no lo siente así, entonces pregunta que si es normal no tener ese miedo a la recaída.
Bueno, pues como os he dicho varias veces a lo largo del seminario, disculpad que sea tan pesada, cada uno, las manifestaciones emocionales son diferentes y son propias de cada persona. Cada persona puede vivir el proceso de manera diferente. Aunque el miedo a la recaída en el paciente oncológico es algo que es muy frecuente y algo que suele estar presente, no siempre tiene por qué ser así. O sea, tu pregunta de si es normal que tú no sientas ese miedo, es normal. ¿Vale? O sea, puede ser que no lo sientas y que no lo sientas a lo mejor a lo largo del proceso de recuperación, o puede ser que más adelante aparezca. Es un miedo normal y, como comentaba antes, en principio no tiene por qué ser tratable, pero sí que es verdad que en el caso de que no lo notes o de que no lo sientas así, estate tranquilo porque no es algo necesario, y en el caso de que aparezca y vieras pues que a lo mejor pues es algo que de repente pues cobra mucha importancia, o que su intensidad aumenta, o que su frecuencia, o es algo que está más presente y que te interfiere con tu vida cotidiana o con, pues, con la realización de tus actividades de la vida diaria, pues es algo que para lo que puedes pedir ayuda y pues bueno, por ejemplo los psicooncólogos de AEAL pues estamos a tu disposición para tratar y bueno, aprovecho para decir otros aspectos, o sea que en el caso de que veáis que tenéis alguna consulta, alguna duda o alguna sintomatología que veáis que os está costando manejar, pues podéis poneros en contacto con nosotros. Ahí abajo de la diapositiva tenéis todas las maneras de contacto y estamos aquí para ayudaros en lo que podamos. Pues muchísimas gracias, ya no tenemos más preguntas. Como bien ha dicho Isabel, ahí tenéis el contacto de AEAL, así que si alguien se ha incorporado tarde o no ha podido hacer la pregunta y la tiene, que nos la puede trasladar y estaremos encantados de responderle. Así que nada, muchísimas gracias Isabel, vamos a dar por finalizado este seminario. Recordar que pueden volver a verlo en el canal de YouTube de AEAL, así como en la página web de la SEMO, y lo pueden recomendar, evidentemente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.